El curso de oratoria forense ha sido un curso muy importante. Durante estos 6 meses, durante este semestre en el cual hemos podido aprender sobre este curso, hemos obtenido varias herramientas que sin duda serán claves, no solo para la vida práctica, para la vida cotidiana como estudiante y como persona, sino también que serán fundamentales para la futura práctica profesional en relación a la práctica jurídica, es decir, al quehacer del abogado, del notario, en el ejercicio de su profesión. Para el objeto del curso de oratoria nos ha preparado a través de un recorrido de conocimiento muy amplio, iniciando por lo más importante, por lo básico, por saber qué es la oratoria. La oratoria hemos aprendido que puede ser un arte o que puede ser una ciencia, que es esa forma en la cual nosotros podemos comunicar, pero comunicar de forma efectiva. La oratoria se inicia en Grecia y se perfecciona a través del tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos. Inicia como la retórica y a través del tiempo se traslada hasta ser lo que hoy en día nombramos oratoria. La oratoria es ese arte de poder hablar y a través de nuestras palabras crear un efecto en las demás personas. La oratoria puede tener diferentes objetivos, pero el principal es poder persuadir. Hemos podido aprender cómo la oratoria tiene diferentes clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, la oratoria persuasiva, la oratoria comercial, la oratoria pedagógica y la que ha sido el objeto de nuestro estudio, lo cual ha sido el objeto y el centro de este curso, que es la oratoria forense. La oratoria forense es esta rama de la oratoria como ciencia general que se centra y que se especializa en la práctica de la oratoria, pero enfocada en la práctica jurídica. ¿A qué nos referimos? A cuando un abogado tenga que presentarse y postular sus argumentos ante un juez, ante una contraparte, cuando un fiscal tenga que presentar su acusación, cuando tenga que presentar su imputación para poder lograr una condena, un auto de procesamiento o un auto de apertura a juicio. Nos damos cuenta que la oratoria forense se centra puntualmente en esta rama del derecho y es muy amplia y también tiene una cantidad de especificaciones muy importantes, como puede ser, por ejemplo, el uso del lenguaje jurídico. No podemos nosotros pretender practicar la oratoria forense y utilizar un lenguaje tradicional, un lenguaje coloquial, sino que debemos aplicar el tecnicismo jurídico. La carrera de Derecho es una carrera formalista y requiere que nosotros tratemos la práctica profesional de la manera que debe ser. Para continuar con lo que aprendimos durante este curso, también pudimos saber cuál es la trilogía de la oratoria. Para que exista la oratoria debe haber tres elementos importantes, a los cuales denominamos la trilogía de la oratoria. Pero ¿cuáles son estos tres elementos importantes? En primer lugar tenemos al orador. El orador es la persona que se va a presentar frente a un auditorio, frente a una persona, frente a un conjunto de personas y que va a intentar generar en ellos un efecto, un mensaje que va a intentar persuadirlos, o que va a intentar convencerlos, o informarlos, o entretenerlos, pero quien lo va a presentar es el orador. El orador debe reunir ciertas características para poder verdaderamente lograr el efecto que éste busca. Estas características las podemos dividir en dos. Número uno, las características innatas, que son aquellas que la persona ya trae biológicamente, genéticamente o de nacimiento. Como que, por ejemplo, tenemos el timbre de la voz. Si bien es cierto, podemos modular nuestra voz para hacerla más grave o para hacerla de cierta forma más aguda, es cierto que cada quien trae un timbre, el cual ya simplemente lo podemos modular, pero no lo podemos cambiar. Esto, por ejemplo, es una característica innata. Sin embargo, hay características aprendidas, como por ejemplo el uso del lenguaje técnico, porque nadie nace sabiendo cómo hablar de una forma especializada, por ejemplo en medicina, en arquitectura o en derecho. Esto lo debemos aprender. También podemos aprender cómo modular nuestra voz, a cómo realizar un lenguaje corporal, a cómo interactuar con el público, si desplazarnos o no en un determinado espacio. Estas son características aprendidas. El orador debe cumplir con ciertos elementos para poder realmente buscar un efecto en su auditorio. El segundo elemento de la trilogía es el discurso. El discurso es ese mensaje que el orador va a intentar transmitir. Es este conjunto de argumentos que van a buscar persuadir y lograr un efecto real en el auditorio. El discurso puede tener diferentes objetivos. Puede buscar informar, puede buscar persuadir, puede buscar convencer o entretener. Incluso pueden sumarse varias de ellas, pero debemos tener claro que debemos especializarnos en alguna. Por ejemplo, los medios de comunicación, los medios informativos de noticias, obviamente van a buscar informar. Cuando vamos con una persona que realiza, por ejemplo, stands de comedia o alguna otra forma, lo que va a buscar es entretener. Pero en la práctica de la oratoria forense, como abogados, lo que vamos a intentar nosotros es persuadir y es convencer a un determinado juzgador, a un magistrado, para que su criterio se incline en determinado sentido y nosotros lograr obtener una resolución judicial que nos favorezca o que favorezca a nuestro patrocinado o cliente.
Este es el segundo elemento de la trilogía, el discurso. Número 3 tenemos el auditorio. El auditorio son ese conjunto de personas o en dado caso una sola persona que va a recibir el mensaje y en quien nosotros pretendemos lograr un efecto, a quien nosotros pretendemos convencer para que no obligándolo, sino motivándolo, él decida voluntariamente hacer aquello que nosotros buscamos que esa persona realice. El siguiente elemento que nosotros pudimos aprender durante este curso son las partes del discurso. El discurso propiamente ya lo hemos desarrollado, pero ¿cuáles son esas partes del discurso? En primer lugar tenemos la introducción. La introducción es clave. Si no logramos nosotros enganchar al auditorio con nuestro mensaje durante la introducción, ellos no van a escuchar nada más de lo que hablemos. Pero si nuestra introducción es buena, entonces vamos a captar la atención del auditorio y vamos a garantizar que nuestro mensaje les llegue completo. Durante la introducción también debemos presentarnos. Durante la introducción debemos presentar cuál va a ser el tema que vamos a abordar y de esa manera que el auditorio pueda conocernos. Después de la introducción tenemos lo que es el cuerpo. En el cuerpo vamos a abordar todos los temas que son el fondo del asunto. Es cuando vamos a entrar en materia. Si vamos a hablar sobre un tema en concreto, ese es el momento puntual en el cual debemos centrarnos y abordar y tratar todos los temas que vayamos a nosotros a presentar. Y como tercera parte del discurso tenemos la conclusión. La conclusión sirve para reafirmar ciertos puntos que probablemente hayan quedado vacíos o que no se hayan tratado de la forma que debió presentarse y también para aclarar ciertas cosas que probablemente quedaron en duda. La conclusión es ese espacio donde podemos nosotros dar, como coloquialmente se dice, el golpe final para lograr un verdadero efecto en el auditorio. Si tal vez durante el cuerpo del discurso no logramos persuadir, es la conclusión nuestra última oportunidad para hacerlo y es por eso muy importante que la conclusión se realice de forma correcta para lograr un verdadero efecto en nuestro auditorio. El siguiente punto fue la lengua. La lengua a veces se confunde y no logramos esclarecer puntualmente a qué nos referimos, pero la lengua es ese conjunto de significaciones lingüísticas, o sea, de palabras que nosotros vamos a utilizar para poder entendernos entre personas. ¿A qué nos referimos en términos más sencillos? Al idioma. La lengua es el idioma. Y sabemos que en nuestro país, Guatemala, el idioma oficial es el español. Sin embargo, también se reconocen y se promueven los idiomas vernáculos. Nuestro país tiene una gran diversidad y es multilingüe, que quiere decir que acá hay diferentes idiomas que se hablan, como el cachiquel, el quiché, el sutujil o muchos otros más. El idioma entonces es este conjunto de significados o de unidades lingüísticas que sirven para poder trasladar un mensaje y que como personas podamos entendernos. Sin embargo, más allá de la lengua, hay otro tema que también aprendimos que es el lenguaje. El lenguaje es el conjunto de esas formas que nosotros podemos utilizar. Podemos también llamarle formas alternas de comunicación. ¿A qué me refiero? Me refiero al lenguaje corporal, por ejemplo, o al lenguaje de señas. ¿Qué pasa cuando una persona no puede hablar o no puede escuchar? Vamos a tener que recurrir a un lenguaje alterno como es el lenguaje de señas. También aprendimos qué es la lingüística. La lingüística como ciencia nos permite estudiar las diferentes lenguas para poder crear una coherencia, una interrelación y que las personas que hablamos diferentes idiomas podamos comunicarnos. También aprendimos qué es la semiología. La semiología en términos sencillos es el estudio de todos los símbolos y signos que constituyen el lenguaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a las señales de tránsito. A veces puede haber un rótulo en el cual no hay letras, pero si hay una flecha hacia una cierta dirección, hay líneas, hay ciertos símbolos que nos dan una carga de mensaje, una carga de significación que nos va a dar a entender qué podemos o no hacer, qué debemos o qué deberíamos hacer. También pudimos aprender qué son los conectores. Los conectores son unidades lingüísticas que nos sirven para dar coherencia entre argumentos o entre premisas. Son unidades mínimas, o sea, palabras que permiten que haya coherencia. Por ejemplo, tenemos utilizar la palabra sin embargo, o por ejemplo, puntualmente, por el contrario, adicional a esto, también. Son muchas palabras que sirven para conectar dos oraciones o dos argumentos para que en conjunto adquieran un significado global. Aprendimos también los marcadores de texto. Son unidades del lenguaje más amplias. Estas no son mínimas, como son los conectores. Estas son amplias y sirven para estructurar no palabras y argumentos entre sí, sino un discurso por completo. Por ejemplo, vamos a utilizar la expresión para iniciar, para dar a entender que estamos en la introducción, o vamos a poder utilizar entremos en materia para saber que estamos en el cuerpo del discurso. O vamos a decir para concluir, para que el auditorio entienda que estamos llegando a la conclusión. También empleamos marcadores de texto cuando nosotros decimos este discurso se va a basar en 3 elementos. Primero, y presentamos el primero. Segundo, y vamos al segundo. Y tercero, y concluimos.
Entonces, ese primero, segundo y tercero nos sirvieron para dar estructura a nuestro discurso. Esto puntualmente son los marcadores de texto de una forma práctica. También aprendimos qué es la persuasión. La persuasión es el arte de generar un verdadero convencimiento en otra persona. Es tener la capacidad de que la persona voluntariamente, a partir de nuestros argumentos, decida hacer aquello que nosotros queremos que haga. No estamos hablando de manipulación, no estamos hablando de obligar, sino de generar un efecto real en esa persona. La persuasión tiene diferentes clasificaciones. Tenemos la persuasión política, por ejemplo, la persuasión forense o jurídica, la persuasión comercial, y todas estas son muy útiles, pero en la práctica o en el ejercicio de lo que nosotros pretendemos como abogados, sin duda la que nos va a servir es la persuasión que vamos a aplicar en los juzgados, cuando busquemos resoluciones judiciales en el sentido que nosotros pretendemos que se den. Aprendimos también otro punto muy importante y con el cual también cerramos el curso, que es el debate. El debate es la contradicción de opiniones. Sabemos que no pensamos todos igual. Y cuando yo postulo un argumento, pero otra persona postula un argumento distinto, vamos a entrar en contradicción. Y esa contradicción puntualmente es lo que es el debate. El debate busca llegar a puntos de consenso. Sin embargo, sabemos que es muy difícil llegar a ellos porque cada quien va a defender su tesis, porque la verdad no es absoluta y cada quien va a querer que su verdad sea la verdad de los demás. Entonces, aunque si bien es cierto, el debate busca llegar a consensos, es muy difícil realmente lograrlo. El debate se basa en ciertos principios fundamentales, como son el principio de dualidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo debatir contra mí mismo, tenemos que haber varias personas. El principio de contradicción, porque si todos pensamos igual, no va a haber debate, tenemos que tener ideas diferentes. El principio de igualdad, ¿por qué? Porque debemos disponer de las mismas oportunidades, de las mismas herramientas. Y tenemos el principio de buena fe, porque yo en el debate no voy a atacar a mi contraparte. No voy a atacar ni a tratar mal a la otra persona, sino a sus argumentos y puntualmente, de forma fundamentada y de forma coherente. Y también vamos a concluir con lo que son los alegatos de apertura y de clausura. Los alegatos de apertura son las postulaciones que realizamos al iniciar un debate. Es en ellos en los cuales se va a presentar el objeto del discurso y donde vamos a prometer cómo nuestros argumentos van a ser probados. Y los alegatos de clausura son precisamente donde se va a reafirmar cómo nosotros pudimos probar nuestros argumentos. Vamos a reafirmar lo que ya previamente nosotros postulamos. No vamos a presentar nuevos argumentos, sino solamente vamos a confirmar lo que ya antes hemos dicho. Los alegatos de apertura y de clausura entonces constituyen la base fundamental del debate. A partir de todo este conocimiento que hemos obtenido, puedo concluir que el curso de oratoria forense ha sido esencial, no solo para poder nosotros aprender como abogados, sino para aprender como personas y verdaderamente comunicar hacia los demás lo que nosotros queremos. El curso de oratoria es clave, no solo para la práctica del abogado, sino para toda la vida.